Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Este fin de semana ha sido un fin de semana donde recordamos de nuestra historia, recordamos de dónde venimos como nación. Y en el momento en el cual me comunicaron que yo iba a estar predicando en esta fecha, fue casi que el momento que se me vino un pasaje, una idea muy firme aquí, y ahí los quiero llevar a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. En Mateo capítulo 5 empieza Jesús a predicar su sermón más famoso, el Sermón del Monte. Así que ahí empieza a hablar del reino de Dios y de cómo se debe vivir ese reino, de lo que Él espera de esos agentes del reino de Dios. Es un sermón súper demandante, es un sermón que hasta que asusta leerlo, hasta que dan ganas a veces como de brincárselo por las cosas que habla, del estilo de vida que pide de nosotros. Y aunque por supuesto no somos perfectos para vivirlo por completo, el Señor sí espera algo de nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 43 específicamente, dice así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Pero yo les digo, no, ¿verdad? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. No, seguro se equivocó Jesús o lo leí mal. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Pero dice el versículo 45, se lo vuelvo a leer: tenemos que amar y orar por ellos para que sean hijos, para que nosotros seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo, quien hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Es muy interesante porque en la palabra de Dios la lluvia es una señal muy importante, es como una metáfora de que Dios ha decidido bendecir una tierra, de que Dios ha decidido bendecir una nación. El hecho de que el pueblo era bendecido con lluvia, ya ellos entendían que la lluvia lo que quería decir era que Dios estaba bendiciendo algo. Así que Jesús viene aquí y dice eso asombroso. Jesús dice, ¿saben algo? El Padre hace que llueva sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque somos hijos de un Dios que quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Deuteronomio capítulo 11, el versículo 10, está Dios hablándole al pueblo de Israel cuando están saliendo de Egipto y van a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y les empieza a hablar de cómo va a ser esa tierra. Y les dice, esta tierra, Deuteronomio 11:10, esta tierra de la que ustedes van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Dice el versículo 16: cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando ese Dios que hace llover y nos señala esa drástica diferencia, una drástica diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Israel.
Egipto, hemos escuchado mencionar probablemente por ahí en algún documental o algo así, que es el milagro del Nilo. En Egipto prácticamente no cae lluvia, pero ha prosperado durante tanto tiempo y fue la potencia que fue, porque siempre tenía agua, aunque no llovía, siempre tenía agua porque estaba el Nilo fluyendo ahí. Y cada vez que se desborda el Nilo, ¿verdad? Anualmente, entonces hace la tierra más fértil y de ahí toman el agua, y aunque no llueva, lo que hacen es hacer como acueductos, ¿verdad? Y llevan el agua del Nilo, que está ahí, lo ven todo el año, lo ven todo el tiempo, simplemente lo llevan hacia los huertos que cultivan. Pero Dios les dice, donde ustedes van hay una gran diferencia. A donde ustedes van no hay un gran río. Donde ustedes están, los estoy llevando, es una tierra que bebe lluvia del cielo. Y Dios lo asocia inmediatamente con su bendición. Dios dice, mis ojos están sobre esa tierra. Esa tierra va a beber lluvia del cielo. Qué gran diferencia es vivir con una mentalidad de Egipto, donde usted ve el río ahí todos los días del año, donde usted está seguro de que siempre va a tener agua, donde usted está totalmente seguro de que ahí va a estar la provisión para usted, para su familia, el futuro de todos los suyos, a vivir en una tierra en la cual usted no ve el agua y en la cual usted puede preparar y hacer todo el trabajo y preparar la tierra, y tal vez está siempre esa ansiedad: irá a llover, irá a venir la lluvia. Mi familia depende de que llueva. Mi futuro depende de que llueva. Y todo el trabajo que yo hice, de nada me sirve si no cae una gota de lluvia. ¡Qué estrés! Era más relax a la par del Nilo. Era más relax en Egipto, porque usted ya sabía de dónde iba a venir el agua para hacer crecer lo que usted sembrara. Pero en la tierra de Israel no era así. En la tierra de Israel el pueblo tenía que aprender a depender de Dios. Tenía que aprender a depender de un Dios que en su momento iba a mandar las lluvias que ellos estaban necesitando. Y a pesar de que solamente llueve de octubre a abril, a pesar de que solo en esos momentos cae la lluvia, Dios les dice algo: mis ojos están sobre esa tierra todos los días del año. No solo cuando llueve, no solo cuando cae la lluvia que han estado esperando. Dios les dice: mis ojos están sobre esa tierra todos los días del año. Tal vez no tenían el agua fluyendo, tal vez no tenían el río todo el año, pero tenían los ojos de Dios puestos sobre ellos. Hermano, en esta mañana ministre paz sobre su mente y sobre su corazón, porque los ojos de Dios están sobre usted. Él va a traer la lluvia que usted necesita en el momento que usted la necesite. Pero no solo esa diferencia la marca Dios, sino que les dice: pero tengan cuidado, porque si permiten que llegue el pecado, si empiezan a seguir a otros dioses, los cielos se van a cerrar y ya no va a llover. Esos son los momentos que me gusta la Biblia. Bueno, la Biblia siempre me gusta, pero esos son los momentos donde me emociona. Porque entonces Dios viene y dice: si ustedes se vuelven a otros dioses, si ustedes viven en pecado, los cielos se van a cerrar y ya no va a llover. Y Jesús viene y dice aquí en Mateo 5: Dios es bueno, Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Un momento, ¿quién tiene la razón? Deuteronomio dice: si hay pecado no hay lluvia. Jesús dice: sobre justos e injustos igual va a llover. Y es el mismo Dios que está hablando. Es la misma voz de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que entender que los dos contextos en los que son dichas estas palabras son muy diferentes. En Deuteronomio Dios le está hablando a una nación que era una nación totalmente dedicada a Él. Todo el pueblo de Israel tenía un solo Dios y ellos estaban seguros de eso.
Ellos sabían, conocían quién era su Dios. No podían decir que no lo conocían. No podían decir que no habían visto sus maravillas. No podían decir que no habían visto su mano, porque Dios los había sostenido ahí en el desierto. Ellos conocían muy bien a su Dios. Y Dios les dice: si ustedes se alejan de mí, los cielos se van a cerrar y no va a venir la lluvia. Cuando Jesús estaba hablando, miles de años después, Israel, esa tierra prometida, ahora había cambiado. Ahora no era solo el pueblo de Israel el que vivía ahí. Ahora habían sido invadidos por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, el ejército estaba lleno de gente de todas las naciones del mundo, ¿verdad? Ellos iban recogiendo esclavos y gente de las naciones que conquistaban de todo lado. Y de todo lado ahora habían personas viviendo ahí en Israel. Ya no era solamente el lugar donde estaba solo el pueblo de Dios, dedicado a Dios, que le conocían a Él. Ahora era un lugar donde había gente con muchos dioses, con muchas ideas, con muchas filosofías, que no necesariamente eran iguales a las del pueblo de Israel. Y es en este momento, es en ese contexto donde Jesús les dice: ¿saben algo? Dios quiere hacer llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Si algo nos muestra Mateo 5, el Sermón del Monte, es que Dios espera más de sus hijos. Dios espera más de su pueblo. Dios espera más de los suyos. Porque déjeme decirle algo: si alguien puede cerrar los cielos por su mal comportamiento, es el pueblo de Dios, no el que no conoce a Dios. Y a mí me llama mucho la atención cómo nosotros aplicamos esto al revés. Y cada vez que como que pasara algo malo, ¿verdad? Sucediera algo malo, igual no estoy diciendo que sea por eso, pero viene y sucede algo malo, entonces ya decimos: sí, es porque hay tanto pecado en esa nación y Dios está de malas y se está desquitando, ¿verdad? Y viene contra nosotros y nos va a agarrar a patadas y nos va a despedazar y nos va a escupir y nos va a hacer no sé qué, ¿verdad? Entonces suceden cosas como el huracán que acaba de suceder. Ah, sí, eso es. ¿Por qué? Porque están pecando demasiado ahí en Miami. Oh, no, qué lugar más feo. Ah, pero le regalan un boleto a Miami, ni lento ni perezoso, ¿verdad? Hasta con huracán se va. Nosotros pareciera como que le echamos las culpas de que se cerraran los cielos a aquellos que no conocen de Dios, cuando la palabra en realidad le pone esa responsabilidad a aquellos que sí conocen de Dios. Dios espera que sus hijos vivan a la altura del llamado y de la salvación que han recibido, de la gracia que les ha sido dada. Dios espera que sus hijos, que saben que han sido perdonados por Dios, le pongan en su vida. Dios espera que sus hijos de verdad puedan trabajar junto con Él, hacer un esfuerzo no para ser salvos, porque ya somos salvos, sino en agradecimiento a esa salvación que recibimos, a vivir una vida como la de Jesús. A que el que mentía no mienta, el que robaba no roba, el que andaba dándole vuelta a la esposa ya no le da vuelta a la esposa, o viceversa. Que sea un pueblo que se distingue, que vive de manera diferente. Y eso es lo que Jesús está predicando ahí en Mateo capítulo 5. Eso es lo que Jesús está diciéndonos. Eso es lo que Jesús está mostrándonos. Yo espero de ustedes algo más. Yo espero de ustedes algo más. Cualquiera ama a los propios. Cualquiera ama a los suyos. Pero yo de ustedes espero que amen hasta a sus enemigos. El gran problema es que nosotros empezamos a torcer las cosas. El problema es que nosotros como que esperamos a veces que los que no conocen a Dios se comporten como que sí lo conocieran. Súper raro. Y Jesús aquí lo que nos está mostrando es: yo espero que los que me conocen a mí se comporten como si me conocieran. Y los que no me conocen se van a comportar como alguien que no me conoce. Como que Jesús ya está siendo muy claro en eso. Él sabe qué esperar de una persona dependiendo de su relación con Él. Él sabe qué esperar de una persona dependiendo de lo que ha conocido de Dios esa persona. Y Dios lo va a esperar. Dios lo va a esperar de nosotros.
El problema es que nosotros a veces no somos esos discípulos que Jesús está tratando de levantar ahí en Mateo 5. Hijos del Padre que hace que venga la lluvia buena sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. A veces nosotros somos como los discípulos. No sé si usted se acuerda esa vez en Mateo capítulo 9. Jesús viene y va camino a Jerusalén. Y va ahí con los discípulos, el camino, ¿verdad?, era largo, así que él quiere pasar a un lugar que se llamaba Samaria. Samaria eran los judíos raros, ¿verdad? Esos eran como que no creían muy bien, como que no tenían las cosas muy claras, tenían doctrinas muy raras y se llevaban mal con los judíos. Entonces samaritanos y judíos se caían mal, se llevaban ley, eran enemigos. Y Jesús viene y va a parar en esa ciudad y le dicen: ¿sabe qué, Jesús? No me importa quién sea usted, pero aquí no entra. Y le cerraron la puerta en la cara casi a Jesús. Y los discípulos se enojan todos, ¿verdad? Y se arrancan, ¿verdad? Uy, Jesús, qué chicha con esta gente. Tenían que ser samaritanos, ¿verdad? Obvio, siempre los samaritanos, ¿verdad? Y vienen y le dicen a Jesús: Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? ¿Verdad? O sea, en otros toques no podían ni sanar a alguien, ¿verdad? Pero ahí iban a hacer que bajara fuego del cielo, ¿verdad? Los compas. Jesús, ¿quieres que baje fuego del cielo y los consuma? Y Jesús se vuelve inmediatamente, dice la Biblia, y los reprende. Algunas versiones expanden la explicación y dice que Jesús les dijo: porque ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido para perder, sino para salvar a la humanidad. Y por eso a mí a veces me asusta cuando me encuentro con una iglesia o con discípulos de Jesús que son los que andan pidiendo que Dios mande fuego del cielo en lugar de estar pidiendo que Dios mande la lluvia que Él quiere mandar. No me malentienda, va a haber un momento donde la Biblia nos enseña que Jesús va a venir y va a juzgar con fuego la tierra. Hay un momento para eso, pero este es el momento de pedir la lluvia, no el fuego. Entonces Jesús se vuelve y los reprende, porque ellos le preguntan: ¿quieres que descienda fuego? Y Jesús se vuelve en pocas palabras y les dice: no quiero. Ustedes tienen que entender de qué espíritu son ustedes, a quién sirven ustedes, la clase del Padre que tienen ustedes. Yo no espero que ustedes sean los discípulos que piden que descienda fuego para dañar a otros. Yo espero que ustedes sean de los que traen la lluvia del cielo, los que aman aún a sus enemigos. Pero nosotros tendemos a hacer esa gran diferencia. Hay un rabino que menciona el término dualismo patológico, que dice que es cuando una persona, cuando sucede ese fenómeno de que nosotros somos demasiado buenos y demasiado santos y los otros son demasiado malos y no hay forma de arreglarlos. Entonces, verá, nosotros somos los santos, somos los buenos, somos los bendecidos, y estos son los malos y ellos tienen la culpa de todo lo malo que está pasando y todas las cosas malas, ¿verdad? Es por culpa de ellos nada más, y porque esto, y porque esto, y porque lo otro. Y entonces empezamos a dividirnos, y aún con nuestros mismos hermanos, aún con gente, nuestros mismos hermanos de costarricenses, nosotros nos dividimos y nosotros decimos: nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Entonces si algo malo pasa es por culpa de ustedes, vean a ver, arréglense con Dios, porque si no nos va a ir mal a todos. Cuando los que cierran los cielos son los hijos de Dios, no aquellos que no le conocen todavía. Y hoy cada vez más estamos viviendo en un mundo que nos está dividiendo de otros. Y por eso me ponía a pensar en esto en este fin de semana del 15 de septiembre. Porque estamos viviendo cada vez en un mundo que nos quiere hacer aparte de otros, que como que nos está forzando a que nos caigan mal otros, que otros, que no me los aguanto, otra vez, ¿verdad? Y empezamos a dividirnos entre nosotros y empezamos a quita. Por supuesto, siempre hay cosas que
van a separar de otras personas, por supuesto siempre formas de pensar, y por supuesto que tampoco uno tiene que estar dejándose que le pasen por encima o que le impongan cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No estoy hablando de eso. Pero hay un gran problema cuando Dios nos está pidiendo que amemos hasta nuestros enemigos y nosotros estamos haciendo de nuestros hermanos enemigos. Porque Él está diciendo: yo necesito que reflejen al papá que ustedes tienen. Su papá en los cielos, Él trae la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Ustedes, yo los llamo a que se amen unos a otros. Los discípulos pidieron el fuego sobre Samaria. Pero años después, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús viene y le dice a sus discípulos: ¿saben algo? Los voy a mandar en el fuego, en la llenura del Espíritu Santo. Y ahora sí es cierto. Ahora sí, vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra y sean mis testigos, les dice Jesús. Él no quería que sus discípulos fueran con fuego de juicio a Samaria. Él quería que fueran con un corazón ardiente para ser testigos de un Dios que ama, que restaura y que quiere acercarnos a Él. Jesús estaba enviándolos ahora sí al lugar que le rechazó. Ese día rechazaron a Jesús y Jesús no dijo: por rechazarme ustedes van a ver, les va a ir muy mal y ya me cayeron mal y ahora sí es cierto. Jesús no se puso en esos. Jesús dijo: esperemos un día. A esos mismos que pidieron destruir a esa ciudad, Jesús dijo: un día los voy a mandar para que sean mis testigos ahí. Un día ellos van a caminar entre ellos y van a ser mis testigos, testigos de un Jesús que ha muerto por otros, testigos de un Jesús que ha alcanzado a aquel que no lo merece, testigos de un Jesús que es hijo de un Padre que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así que ¿qué clase de fe vivimos nosotros? ¿O qué clase de relación tenemos con el mundo que nos rodea? Jesús está pidiéndonos ahí en Mateo capítulo 5 que tengamos una presencia fiel en este mundo. Si usted se acuerda, cuando Jesús empieza ese sermón en Mateo capítulo 5, una de las cosas que dice: no solamente bienaventurados los pacificadores, sino que también dice: yo necesito que ustedes sean la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo necesito que ustedes transformen las cosas. Yo no los estoy llamando a ustedes para dividir o para señalar. Yo no los estoy llamando a ustedes nada más para crearse su clubcito de gente santa. Yo los estoy enviando a ustedes. Yo los estoy llamando como mis discípulos para que hagan una diferencia en el mundo que los rodea. Y con esa introducción es que después dice: amen aún aquellos que pueden ver como sus enemigos, aún gente que los esté persiguiendo, ámenles como hijos de un papá que trae la lluvia, que saca el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y Jesús, con lo carga que es, lo demuestra. Empieza con esa introducción, Mateo capítulo 5, ya acomoda medio mundo, ¿verdad? Ya todo el mundo asustado. Sigue predicando Mateo 6, el sermón del monte, ¿verdad? Empieza a hablar todas estas cosas. Mateo 7, ¿verdad? Que es donde ya va cerrando el sermón del monte. Y llegamos a Mateo 8. En Mateo 5 Jesús asciende a la montaña. En Mateo 8 Jesús desciende de la montaña. O sea que las cosas que suceden están conectadas. Jesús asciende en Mateo 5, desciende en Mateo 8. Y cuando desciende, ¿qué es lo que empieza a hacer Jesús? Jesús viene descendiendo de la montaña y se encuentra primero que nada con un leproso. El leproso era alguien inmundo. Usted no podía acercarse a un leproso, no podía tocar a un leproso, no podía conversar con un leproso porque era alguien inmundo. Pero Jesús viene y se acerca a ese que se veía inmundo y lo sana. Después sigue caminando y se encuentra con el enemigo del pueblo de Israel, con un centurión que le pide un milagro y le dice: necesito que sanes a mi siervo. ¿Y sabe qué hace Jesús? Sana al siervo del enemigo del pueblo de Israel. Y después de eso va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. No sé qué tiene que ver las suegras con enemigos inmundos, pero es la palabra del Señor. No, ¿verdad que no? Suegrita, no, jamás va a tener nada que ver. Eso es un error.
Ella sabe que yo la amo mucho y yo sé que ella me ama a mí también. Pero bueno, lo importante es lo que pasó en la casa de esa suegra. Porque se levantó, empezó a servir a Jesús, y dice que al anochecer empezaron a traer gente enferma y endemoniada a Jesús. Y esos que sí estaban totalmente dominados por las fuerzas del enemigo, esos poseídos por demonios, esos que estaban totalmente bajo el dominio del enemigo, Jesús viene y los sana y los libera. En pocas palabras, Jesús empieza a vivir lo que acaba de predicar. Empieza a demostrarnos cómo se es sal, cómo se es luz. Empieza a demostrarnos lo que Él espera que nosotros hagamos delante de aquellos que supuestamente deberíamos estar lejos porque son malos, porque son injustos, porque no, guácala, ¿verdad? Su estilo de vida, sus decisiones, porque su alianza política, porque esto, por lo otro, no. Ámenlos para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Ámenlos para que sean hijos de su papá que está en el cielo, que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Nosotros vivimos en un país bendecido y tenemos que ser la clase de iglesia que pide la lluvia sobre nuestra nación, no el fuego. Tenemos que ser la clase de iglesia que somos hijos de nuestro Padre Celestial, que saca ese sol, que derrama esa lluvia. Tenemos que ser la clase de ciudadanos ticos, que no nos dejamos, que a pesar de que vivimos en un mundo que quiere ponernos unos en contra de otros, no nos dejamos, porque el amor vence esas cosas. De nuevo, habrán diferencias de opiniones, habrán cosas que definitivamente no podemos aceptar que sean impuestas sobre nosotros, pero eso no significa que no debamos amar activamente. Eso no significa que no debamos ser sal, luz y traer el reino de Dios en amor a la tierra. Le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que pase aquí adelante, y si todos nos podemos poner de pie, por favor.